Buenas a todos, Dios los bendiga. Me da mucho gusto verles de nuevamente. Estamos transmitiendo y hoy venimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por medio de su Espíritu, porque nos ha llamado la atención, nos ha llamado la rienda. Y cuando Él nos llama la atención es porque nos ama, ¿sí? Muchas veces nosotros como seres humanos pues hacemos lo que nosotros queremos, y las cosas que mucha gente hoy en día predica la palabra de Dios, pero no la vive. Esa es la situación. Porque cuando vas predicando el evangelio de Jesucristo en las calles, la gente ya no cree por causa de los falsos ministros, de los falsos pastores, de las falsas personas, de su mal testimonio, cómo viven y cómo tratan a su prójimo. Dios me ha enseñado muchas cosas a través del camino que llevo hoy, y he aprendido que hay personas que aún son pastores, lo digo, y son pastoras, pero viven conforme a la carne. No es porque lo estoy divulgando, no, sino viven conforme a la carne. No quieren sujetarse a lo que Dios dice, o a lo que dice el Espíritu Santo. Cuando nosotros queremos hacer las cosas de otra manera, pues estás viviendo conforme a la carne, no estás viviendo conforme al Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros, las personas que predicamos el Evangelio con madurez, con ese poder de Dios, la gente te odia porque te dice, no hombre, ese está loco, ese es anticuado. Pero la realidad es esta, que Dios te va a demandar todo lo que tú hagas cuando Él venga, ¿sí? Entonces, los mismos predicadores, hay gente que predica el evangelio, le tiene un micrófono de lujo, un púlpito de lujo, pero venga una persona que Dios te ha llamado a predicar su evangelio, te miran con desprecio porque no vienes con un saco, no vienes dicen, no estás preparado para predicar. Pero Dios es el Espíritu Santo, es el que te va a usar, a ti. Pero cuando tú predicas de sujetarse a la voluntad de Dios, no lo hacen. ¿Por qué? Porque están viviendo como ellos quieren, y tienen problemas. El ser humano, cuando vive como quiere, tiene problemas rotundamente grandes, porque vive conforme a la voluntad de la carne, a los deleites del mundo, y pues un rato está con Dios y otro rato está con el mundo. Y realmente, sinceramente, hay cosas muy duras que te odian. Los mismos predicadores, las mismas personas, cuando tú le dices algo, te odian porque tú estás predicando un evangelio correcto, conforme al Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios te dice, sujétense, no lo quieren hacer porque te toman como loco, te toman como que si eres una persona
sanámbula y que vas caminando en la realidad, pero el Espíritu del Espíritu Santo nos dice que tenemos que hacer, porque las profecías se están cumpliendo y no tenemos que dejar pasar más tiempo. Eso va para mí también, para mi vida, porque me tengo que sujetar a lo que dice Dios, no a lo que yo quiero. Pero muchas veces nosotros queremos hacer a nuestra manera, ¿sí? Escondernos a la forma de que nadie me ve, pero Dios te está viendo todo lo que hace. Pero Dios, cuando te ve que estás haciendo cosas indebidas, Dios te va a llamar la atención y te va a decir por medio de su Espíritu, por medio de una predicación, por medio en las redes sociales, Dios te va a hablar, ¿sí? Te va a hablar y te va a decir: mira, sujétate a mí, porque yo quiero lo mejor, no quiero que vayas al infierno. Yo te digo pastor, yo te digo ministro, yo te digo predicador, yo te digo encargado de iglesia, yo te digo personas que se llaman ser cristianos entre comillas, pero realmente no lo son, porque están viviendo conforme a los deleites de este mundo. Estamos viviendo como el tiempo de Noé. El tiempo de Noé, Noé pues predicó 120 años y realmente, ¿cuántos se salvaron? Realmente Dios es bueno, porque nos está llamando la atención, nos está llamando que hablemos su palabra, ¿sí? El mejor evangelio no está, a veces allá hay que predicarle en la calle, hay que predicarle a las personas, allá está la iglesia, allá está, en la calle está la iglesia, allá hay personas que te vas a topar con personas que niegan el mensaje de Dios. ¿Por qué lo niegan? Porque ven tu forma, tu conducta, cómo te conduces allá en tu casa, cómo te conduces con tu familia, ¿sí? Hay mucha gente que son cristianos, se llaman ser cristianos, pero le pegan a su esposa, le pegan a las personas que más aman, pero realmente no las aman, porque realmente son unas personas como animales. Se les habla así, porque dice su palabra, dice: hay personas que predican y no lo viven conforme a la carne, ¿sí? Y hay un ejemplo de cristianos que son humillados por causa de predicar el evangelio a aquellas personas. Pero ¿por qué pasa que son humillados? Porque te ven con desprecio, porque te ven con esa forma de decir: mira, pues es de baja sociedad, pues aquí está bien, o sea, pues te pueden decir millones de cosas pero ¿por qué? Porque tienes la palabra de Dios, le estás hablando a esas personas, porque los amas, porque Dios te ama a ti, y por eso les dice, para que no se pierdan, porque el infierno existe, porque el Espíritu de Dios te lo dice todos los días, te lo recalca, que tienes que ser lo mejor, ¿sí? Eso va para mí también, porque la realidad de la vida, muchas personas juzgan, pero no saben cómo, por qué, la condición, las apariencias engañan, ¿sí? Las apariencias engañan, y eso es lo que no nos tenemos que llevar por nadie. Si en verdad Dios nos haya llamado a hablar su evangelio, tú no te fijes, fíjate en lo que el Espíritu de Dios te está hablando, ¿sí? Como siempre, la predicación, sí, por medio del mensaje Dios te ha hablado y te dice: haz lo que tengo que hacer, no lo que tú quieras hacer, porque muchas veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad y no queremos hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Te lo digo por mí mismo, porque la palabra viene para mí, no viene para ustedes, sino viene para mí también. A veces queremos odiar a nuestro prójimo, que hasta los de la iglesia queremos odiar, ¿sí? Lo digo por mí mismo. ¿Por qué? Porque tienes que pasar por experiencias, ¿sí? Por un proceso, vas pasando por un proceso. Cada persona tiene un proceso, pero se tiene que dar cuenta de
qué realmente, de qué pie está cojeando, ¿sí? ¿A dónde está pisando? Y cuando estás pisando en falso, el Espíritu de Dios te viene y te dice, mira, yo lo que quiero es que tú te afirmes aquí a donde yo quiero, no a donde tú quieres. Yo quiero que hagas la voluntad mía, ¿sí? Pero cuando tú quieres hacer tu voluntad, vas a fracasar, ¿sí? Vas a tener problemas, no vas a tener paz en tu vida. Pero cuando vamos a hacer la voluntad de Dios, es allí donde Dios dice, carga tu cruz y sígueme todos los días. Pero dice su palabra, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero nadie viene al Padre sino por mí. Pero muchos cristianos no ven ese camino, quieren ver el camino, lo que el diablo le ofrece. Es allí donde el fracaso que tenemos cada persona, cada cristiano o tu amigo que me escuchas, ¿sí? A veces el evangelio lo rechazan. ¿Por qué? Porque ven nuestros frutos, ven nuestra forma de comportarnos en la calle. Decimos, aquí en la iglesia tenemos una cara y allá en la calle somos otro, ¿sí? Ni tan siquiera saludamos a alguien, ni tan siquiera amamos, porque Dios nos mandó a amar a nuestro prójimo, hablarle de Él en la calle, decirle que Dios los ama, ¿sí? La iglesia, el templo no está dentro de allí. La iglesia somos nosotros. El templo es nuestro corazón y tenemos que cuidarlo. Pero la mejor iglesia, la mejor predicación está en la calle. Es ahí donde te vas a debatir con personas que realmente de ambos pensamientos, porque te van a decir, mira, yo no quiero vivir como vive aquel, porque aquel vive de esa manera, ¿sí? ¿Y por qué lo dicen? Porque ven tu conducta. Nosotros somos, dice, los conocerá por su fruto. El árbol se conoce por sus frutos. ¿Qué fruto estás llevando? Dime. ¿Sí? Dios en esta mañana te pregunta, ¿qué fruto estás llevando? ¿O qué fruto estoy llevando yo? ¿Sí? Cuando yo llevo un fruto, es cuando yo estoy predicando la palabra. Es cuando Dios me levanta con poder. Es cuando Dios me está usando para decirte, ¿sí? Para decirte que las cosas no vivas así, o que yo no viva de esa manera tampoco, ¿sí? Déjate de perder el tiempo, ¿sí? Déjate de perder el tiempo mirando las cosas de este mundo. Es como cuando un niño lo mandan a comprar y se distrae, encuentra unos amiguitos y se dice, mira, vamos a jugar, y le encargaron chile, le encargaron plátano, le encargaron, pero ¿qué pasa? Ya se distrajo, ya se le olvidó, va ahí llorando a su casa, y por distraerse, pues le van a pegar. Entonces, eso es lo que pasa con el cristiano hoy en día, que está distraído, no está prestando atención a las cosas de Dios. No estamos prestando atención a las cosas de Dios. Lo digo por mí mismo, porque la palabra es para mí, ¿sí? Entonces, ¿cuándo vamos a comenzar? Hay que hacerlo ya, no mañana, sino en el mismo momento. Cuando Dios te está hablando, los tienes que hacer, ¿sí? Yo eso le hablo a las personas que predican el evangelio, que lo vivan, porque si no lo viven, realmente viene a ser como un metal que nada más suena, pero realmente por dentro está hueco, su corazón, todo lo que hace, y su alma está destrozada. El diablo lo está destrozando. Eso lo digo también por mí. El Señor lo reprenda, porque Dios cuando te levanta con poder, y te levanta con poder y gloria, porque te unge con su espíritu, porque es el que te hace predicar y el que te hace hablar de Él, ¿sí? Entonces Dios es el que hace, dice, y los verdaderos predicadores no son los que traen un saco, o que andan con un lentecito, o que andan con un carro. No, pásale a predicar porque ya te tenemos barrido el púlpito, te tenemos hasta con perfumado. No. Dios nos ha sacado de lo vil. Nosotros no fuimos personas buenas, fuimos personas malas, ¿sí? Fuimos personas malas, de lo más malo,
Entonces Dios nos ha sacado de lo vil para predicar su evangelio. Le guste a quien le guste, bien. Y si no, no hay problema. ¿Por qué? Porque la realidad, Dios te ama a ti, y me ama a mí, y ama a todo el mundo. Pero lo que no quiere Dios es que te pierda. Dios te ama mucho, por eso esta palabra es para ti hoy, en este día. Dios dice, tiene una palabra Dios. Muchas veces nosotros nos escudamos, decimos que no somos perfectos, somos pecadores, que cometemos errores, pero eso es una bajeza del diablo. El Señor nos reprenda, porque Dios cuando te da su espíritu de una vez, te da la fortaleza para predicar su palabra y para decirlo como es, no como nosotros queremos, ¿sí? No es lo que a nosotros nos conviene, porque a veces a nosotros nos conviene. A veces topamos a una hermana, o sea, te quiere ganar la carne. Mucha gente, hay hermanos que están adentro de la iglesia y ven a una hermana, la quieren desnudar, ¿sí? Tiene una mente psicópata, una mente podrida, porque realmente Dios es el cuerpo de Cristo, ¿sí? El cuerpo de Cristo se tiene que respetar, ¿sí? Y ahí la realidad es esta que la iglesia está viviendo. No está haciendo la voluntad de Dios, está haciendo la voluntad de ellos. En esta mañana, Dios te bendiga en el nombre de Cristo. Y bendito sea su palabra. Porque qué tristeza es de oír los padres cristianos como padre que tienen sus hijos, que son pastores. No lo digo por uno, lo digo por todos, y lo digo por mi vida también, porque ahí va. Hoy en día los hijos son drogadictos, los hijos no quieren hacer las cosas como uno le dice. ¿Pero por qué? Porque nosotros somos el ejemplo. Nosotros tenemos que ser el ejemplo de nuestros hijos, ¿sí? La calle no se hizo para el pastor, se hizo para que conviva con sus hijos. Y la calle se hizo para predicar el evangelio, ¿sí? Entonces, son cosas que nosotros que tenemos que ponernos las pilas, pero ya no mañana, sino hoy mismo, porque la acción se tiene que hacer, ¿sí? Dios quiere las cosas ya, no para mañana. Y eso es lo que Dios me ha dicho. Las cosas yo las quiero ya, que tú las hagas y que tú hables, ¿sí? No esperes para mañana, nadie no va a venir a hacer, sino tú lo tienes que hacer, ¿sí? Porque es tristeza que muchas personas conocen a Dios, pero realmente tienen muchos años en el evangelio, pero es una tristeza, es un dolor que te causa en el corazón. Y a veces sí te sientes, porque dice, oye, pero te quedas así como de aceite. Dice, bueno, ¿y por qué tú, siendo pastor o siendo pastora, tú que amas el evangelio en los púlpitos, por qué estás viviendo de esa manera? Entonces Dios en esta mañana te dice y te habla por medio de su espíritu. A mí también. Dice el capítulo de Romanos 2, dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no ha de hurtar y hurtas. O sea, ¿qué está pasando? De veras, sinceramente, ¿qué está pasando en el pueblo de Dios? ¿Qué está pasando? A veces nosotros queremos que otra gente lleve una carga cuando nosotros no la llevamos. Estamos como los fariseos, ¿sí? Estamos como los escribas. Realmente es una vergüenza lo que se está viviendo hoy en día del evangelio, que no se está predicando como debe ser, ¿sí? Por eso mucha gente, pues, no quiere saber nada de Dios, porque nosotros somos los que afectamos, ¿sí? Echamos a perder todo.
Y eso, Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es que hablemos de su amor, que hablemos de su gran. Si ves a alguien herido, oye, yo te amo. Pero mucha gente confunde el amor con el interés, que piensan que quiere su cuerpo. Pero no es así. Tú le dices, yo te amo en el amor de Cristo, ¿sí? Y eso es lo que debemos de hacer tú y yo, predicador de corbata, o tú evangelista, o tú encargado de cédula. Te lo digo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que te pongas ya el saco que Dios te ha dado, ¿sí? A veces nosotros predicamos, pero realmente no lo estamos viviendo. Y qué tristeza es si Dios viniera, pero el Espíritu de Dios me dice en esta mañana, levántate, no tengas temor porque yo estoy contigo. Y muchas veces te toman como a loco, pero no importa, tú sigues hablando, y hay que hablar la palabra de Dios a como Dios te la da, ¿sí? A como es, no como dice, no como el hombre te quiere decir, esto predica, no, y esto me conviene. No, yo tengo que hablar lo que Dios dice, ¿sí? Lo que le conviene a Dios, lo que es su voluntad. Cuando tú estás haciendo su voluntad de Él, esa es la forma de hablar el evangelio. Nos guste o no nos guste, realmente a veces nosotros tenemos que acceder. ¿Por qué? Porque si tú te acercas a Dios, tiene que ser con amor, con obediencia, ¿sí? Tener fe, ¿sí? Tener ese amor, porque la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en Él crea, mas tenga vida eterna. Dios dio su amor por ti, y le pagas y le da la espalda. ¿Te imaginas? Te lo digo por mí, por mi vida también. ¿Te imaginas? Le das la espalda, lo traicionas. Es algo que sí te duele el corazón cuando traicionas a Dios, ¿sí? Te duele el corazón porque tiene que haber una experiencia en tu vida, ¿sí? Pero Dios te da el Espíritu para rejuvenecerte, para comenzar y predicar el Evangelio. El Evangelio con la esencia de su amor y de su poder de Él. Y dice su palabra aquí en el 22. Tú que dices que no se ha de hurtas. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrificios. Hay cristianos que hoy en día pues creen en los imágenes, en la muerte, creen en la brujería. Qué tristeza es que acudan a falsos dioses, ¿sí? Están pasando lo mismo como el pueblo de Israel. Por eso el pueblo de Israel, Dios les llamó la atención, ¿sí? Murieron varios en el desierto. ¿Por qué? Por su desobediencia. Nosotros no tenemos que desobedecer a Dios, lo que Él dice. Tenemos que obedecer lo que Él dice por medio de su Espíritu. Y que no tenemos que vivir todos los días, no nada más 2 días o 4 días cuando me conviene. Él es el que ve mis hechos, y yo tengo que demostrar lo que Él está aquí en mi vida. Yo te digo, amigo, hermanos, tú que escuchas esta palabra es de salvación, es para salvarnos ambos, no es para tomarla a crítica, porque ya no estamos en el tiempo de crítica, estamos en el tiempo de la profecía que Dios ha traído, ¿sí? Muchas veces el diablo te quiere tener ahí pelando rábanos, y ahí te quieres, y muchos cristianos ahí están, pero de ahí no pasan. Pues realmente tenemos que pasar de ahí,
a donde Dios quiere su bendición, ¿sí? Por eso yo te digo, amigo, hermano o familia, que Dios te ama. Dios es un Dios de amor. No importa lo que hayas hecho, qué tan grandes sean tus pecados, o hayas fallado, tú cristianos que hayas fallado o que hayas caído de la gracia de Dios, tú sabes a dónde está Él y te tienes que levantar en nombre de Cristo, ¿sí? Muchas veces nosotros caemos, pero tenemos que saber levantar al hermano. Pero mucha gente no lo hace porque no le ha nacido el amor del Espíritu Santo para levantar a aquel caído, ¿sí? Ven a alguien en la calle, dice que apesta, pero Dios se muestra en esas personas sencillas, y esa persona humilde se muestra a Dios. Cuando te mueras no te vas a llevar nada, ¿sí? Mientras vive con tu familia lo que Dios te ha dado con tu familia. Comparte esa bendición con tu familia. Restaura tu matrimonio. Restaura. ¿Por qué? Porque con Cristo lo tenemos todo. Pero sin Cristo, realmente, ser humano, te lo digo por experiencia, sin Cristo nosotros no somos nada. Somos como una basura que el aire la lleva para acá y para allá, haciendo daño, ¿sí? Apesta. La basura, hay veces cuando la lleva, apesta. Así nosotros apestamos cuando estamos sin Cristo. Pero cuando llegas a los pies de Cristo, nosotros somos personas que tenemos ese aroma de amor y de Jesucristo por medio de su poder. La palabra dice en el 23, dice: tú que te jactas de la ley con rebelión a la ley, deshonra a Dios. Nosotros, cuando nos rebelamos contra Dios, hermano, hay consecuencias muy fuertes. Y te lo digo, no lo hagas, no lo hagamos, porque es algo muy feo. Que Dios está aquí dentro de tu corazón, y cuando haces algo indebido, te duele mucho tu corazón. ¿Sabes por qué te duele? Porque hay algo que le estás fallando, te estás rebelando contra Dios. Te estás rebelando contra Dios, ¿sí? No seas así, no le pagues así, te lo digo, no le paguemos así a Él, porque Él es el que nos da la vida. Cada segundo que nos da, Él nos da para reflexionar qué es lo que hacemos, ¿sí? Y Dios me ha hecho reflexionar de muchas cosas que hice. Aún en la soledad, Dios te hace reflexionar qué tienes que hacer. Y aún en la soledad que está, pues a veces ni te importa hacer las cosas. Pero cuando llega el Espíritu de Dios a tu vida empieza a tener otro sentido en tu carácter, en tu forma de ser, en tu forma de hablar, ¿sí? De ser una persona transparente, ¿sí o no? ¿Sí? Y eso es lo que mucha gente, pues, no quieren vivir, porque quieren vivir cómodamente, quieren tener un Dios cómodo, que se adapte al ambiente del mundo, y Dios no se puede, el Espíritu de Dios no puede acomodarse a tu antojo, ¿sí? No se puede adaptar a tu carne. Vas a rechazar, vas a trompezar, y cuando tropiezas es cuando te duele. Y ahí cuando empieza dices: Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué está pasando? Porque te estás rebelando contra Dios, como dice aquí el 23. Tú que te jactas de la ley, ¿sí? Y nos rebelamos contra Dios. Dice el 24, Romanos 24, 2, 24, dice: porque el hombre de Dios es blasfemado. ¿Por qué es blasfemado?
Dice, es afirmado por medio de vosotros, dice, entre los gentiles, como está escrito. A veces nosotros decimos que somos cristianos y viene alguien y te dice, no, ¿qué dices que es cristiano? Hay personas que dicen, lástima que soy cristiano si no te rompo la cara. No, Dios no dice eso. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No es así. ¿Te imaginas si yo hiciera lo mismo que antes? No, olvídate, las cosas no tuvieran así como antes. Tú tienes que amar a tu prójimo. Tú tienes que hacerlo porque Dios te está mandando. No te está mandando ni tu papá, ni tu mamá, ni tus hermanos. No te está mandando el pastor. No te está mandando absolutamente nadie. Te está mandando Dios, una orden de Dios. Hacelo Él dice que lo hagamos, lo vamos a hacer. Nos guste o no nos guste, lo vamos a hacer por medio de su amor de Él. Y pedirle fortaleza. Hoy en día el cristiano no quiere orar, ¿sí? Quieren que otros hermanos oren por él, interceda por él. Y la realidad no. Tú tienes que, sin sacrificio no hay victoria. Tienes que arrodillarte, pedirle a Dios, ¿sí? El día que dejas de orar, ese día le estás abriendo una puerta a Satanás. Señor, lo reprenda. Ese día que dejas de ayunar, ese día vas para abajo. No te guíes por tu propio sentir o tu propia voluntad. Dicen, pues ya me siento